Hay un dicho que dice: a todo pavo le llega su Navidad. O aquí en El Salvador decimos: a todo chompipe le llega su 31. Y es un dicho para decir que a todo pecador tarde o temprano le llega su hora. Mire, el juicio de Dios sobre el pecador es una realidad inminente y muchos confundimos la paciencia de Dios con el hecho de que Él no juzgue al pecador, pero no es así. No debemos confundir la paciencia de Dios pensando de que quizás nunca va a venir y nunca va a traer su ira o su justo juicio sobre la humanidad. Mire qué paciente es el Señor. Ahí dice en la Biblia que es misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántas veces en la Biblia, a través de los profetas, Él venía anunciando que venía juicio, anunciando que se arrepintieran, dando una y otra oportunidad al pueblo de Dios y a otras naciones, como la nación de Egipto, por ejemplo, naciones que se habían engrandecido, imperios que se habían levantado? Mire, la Biblia está llena de ejemplos de imperios que se elevaron muy alto, llegaron a ser los más poderosos, y el Señor les daba palabras y les decía: cuidado, arrepiéntanse, no se desvíen. Y una vez cumplidos los propósitos de Dios para esos imperios, venía la caída. Y esos grandes hombres, esos grandes emperadores que alguna vez se creyeron dioses, eran humillados y eran juzgados bajo la ira de Dios. Pero ¿cuántas veces se ve en la Biblia el mismo ejemplo del Señor advirtiendo con paciencia una y otra vez, y las naciones confundiendo la paciencia de Dios pensando de que no habrá juicio? Pero tarde o temprano a todo chompipe le llega su Navidad. Mire, debemos de alertar al pecador y decirle: no hay más tiempo que perder. ¿Qué no estás viendo las señales? La venida de Cristo está pronta. Jesús viene pronto. Y personas dicen: no, hombre, mira, pero si siempre han habido pandemias, siempre han habido inundaciones, siempre han habido guerras y rumores de guerras. Pero la Biblia dice que estas señales van a ser como los dolores de parto de una mujer. ¿Y cómo son los dolores de parto de una mujer? Comienzan siendo intensos, pero son bien espaciados, y poco a poco el espacio entre una contracción y otra, entre un dolor de parto y otro, se va haciendo más corto, de manera que van siendo más frecuentes y más intensos, más frecuentes y más intensos, hasta que se lleva a cabo el alumbramiento y se da a luz a la criatura. De esta misma forma, las señales están cada vez más seguidas, cada vez más frecuentes, más intensas y más claras. El clima, la tierra entera, dice el Señor, gime a causa del pecado, esperando su redención cuando Cristo venga. Así que no hay tiempo que perder. Tenemos que llamar urgentemente al pecador al arrepentimiento, porque aunque parece que Dios tarda, en realidad no es que Él se esté tardando, es que es sumamente paciente, misericordioso, amoroso. Él no quiere que ninguno se pierda. Miren, Ezequiel 31 y 32, el profeta Ezequiel es enviado a darle una advertencia tras otra a ese gran emperador Faraón, rey de Egipto, que se había engrandecido incluso más que el imperio asirio. En las páginas de la Biblia se narra el imperio asirio, el imperio de los babilonios, el imperio de los medo-persas, el imperio de Egipto, el imperio romano en tiempos de Jesús. Todos estos tenían una gran subida y el emperador se creía Dios. Después tenían una gran bajada. Todo lo que sube tiene que bajar. El hombre llega a olvidar que tarde o temprano tendrá que rendir cuentas delante de Dios. ¿A qué artistas, a qué presidentes, a qué poderosos o a qué celebridades estamos idolatrando hoy porque están en lo más alto, están en la cúspide de su poder temporal? No nos confundamos. A todo chompipe le llega su Navidad. Mejor pongamos la mirada en el Señor, porque si las personas no tienen a Cristo, el juicio de Dios vendrá sobre ellos. Tendrán que dar cuentas ante Dios por todos sus hechos, por todas sus obras. No importa el poder que hayan acumulado hasta el momento, es un poder temporal. Y bueno, no vamos a entrar tanto en detalle en el texto. Ahí usted puede leer en casa Ezequiel 31 y 32, pero solo quiero llamar su atención a la fecha. Mire, en el 31:1 se le da esta advertencia al faraón en el año 11 del rey Joaquín. Así dice el 31:1, dice: aconteció en el año 11, en el mes tercero, que vino palabra de Jehová a Faraón, advirtiéndole, anunciándole que venía la caída. Ahora, pasaron los años y no pasaba nada, pero el plan de Dios seguía vigente, el juicio de Dios seguía inminente, iba a venir sobre Faraón, aunque pasara el tiempo, porque mire, el 32:1, aconteció en el año 12, es un año después, más del año después, porque usted puede hacer la cuenta ahí con los meses. Así que el primer mensaje vino en el año 11, el año 11. El segundo mensaje vino en el año 12, un año después. El juicio de Dios viene, aunque tarde años. Hay personas hoy en día que dicen:
estos cristianos evangélicos que dicen que Cristo viene y nunca viene. Ya van más de 2000 años y Cristo nunca viene. Pero no es que el Señor se tarde. Él está esperando que todos sean salvos, que los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo vengan al conocimiento de Dios. Y mire, da tantos detalles de cómo Él iba a hacer caer ese gran imperio que se había ensoberbecido, que se había enaltecido, que se había elevado encima de los demás imperios, que todas las naciones iban a quedar perplejas al ver su caída. Ahora hay un tercer mensaje, mire por favor, el 32:17, dice: aconteció siempre en el año 12, a los 15 días del mes, unos días después. Así que el juicio de Dios vendrá sobre la humanidad. Aunque tarde, aunque parezca que nunca viene, tarde o temprano llegará. La pregunta es: ¿estamos preparados para rendir cuentas delante de Dios? ¿Estamos preparados para el día de la ira del Señor? Y al final del día todo se resume en esto: ¿has puesto tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal? ¿Le has rendido a Él tu vida para que perdone tus pecados y te regale su justicia perfecta? Oiga bien, recuerde que usted no puede ser salvo por obras. Ni Israel era justo, ni Egipto era justo, ni Asiria era justo. Los únicos justos, los únicos que son salvos son aquellos que ponen su fe en Jesucristo el justo. Por eso la Biblia dice desde el Antiguo Testamento: mas el justo por la fe vivirá. Hoy estoy aquí para recordarte las buenas noticias de Jesús, que Él vino a este mundo y vivió una vida justa y murió en tu lugar en la cruz, para que tú pongas tu fe en Él y recibas el perdón de pecados y la salvación que tu alma necesita. En aquel día final solo serán salvos, solo podrán estar de pie delante de Dios los que tengan una justicia perfecta, porque el Señor es santo. Él dice: sed santos porque yo soy santo. De nada van a servir tus buenas obras. De nada va a servir tu poder temporal que tuviste. De nada van a servir tus afiliaciones políticas o tu preparación académica, tu posición económica. De nada van a servir tus contactos o tus buenas obras. Solo te valdrá haber puesto tu fe en Jesucristo, porque Él es el único camino al cielo. A todo chompipe le llega su Navidad y es momento que tú estés seguro que has puesto tu fe en Jesucristo, que tú estés seguro que tus seres queridos están listos para ese día. No dejes pasar un minuto más sin rendirle tu vida a Cristo y hablarle a otros de Él.